¿Qué tal amigos? Una vez más su amigo Víctor Hugo desentrañando los misterios de la literatura. En esta ocasión no les voy a recomendar un libro, les voy a recomendar tres. Tres libros que nos van a ayudar a entender cómo es nuestro sistema actual. Nuestro sistema actual, nuestra valiosa democracia que ahorita la tenemos tan ganada, la damos tan por sentada, bueno, aunque los que vivimos en México ahorita pues no tanto, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo entender cómo llegamos a este sistema económico político cuando antes de estos escritores simplemente era impensable porque era una monarquía, era un rey absoluto, era un monarca, un dictador, dependiendo la latitud en la que te encontraras, pero todas las sociedades eran regidas por un monarca, dictador o rey que era el que daba las órdenes. Y en ese sentido vamos a tener que entender la obra de 1651 de Thomas Hobbes, El Leviatán. También vamos a explorar un poquito el, a John Locke y su segundo tratado, y vamos a, obviamente, tenemos que hablar, si hablamos de democracia, tenemos que hablar de Jean-Jacques Rousseau con El Contrato Social. Estas tres obras, aunque no lo parecen y que son de distintas, repito, la primera de 1651, la de Locke de 1689 y la de Rousseau casi un siglo después, de 1762, que además es la que conduce a la Revolución Francesa, pero tienen muchas similitudes y sobre todo son como una escalera de cómo se va conformando la democracia y cómo el pueblo, perdonen ustedes, cómo el pueblo puede entender que se puede llegar a aspirar al poder del pueblo. Cuando antes, repito, antes del Leviatán, esto era absolutamente impensable. Tan es así que, bueno, fue en tiempo de Hobbes cuando el primer monarca es ejecutado por su pueblo, Carlos I de Inglaterra. Inclusive Hobbes tenía bajo su cobijo al hijo del rey, quien lo había tomado como mentor. Entonces viene un tiempo turbulento en que por primera vez un rey es, es alejado es alejado de su poder absoluto, porque se consideraba que era un poder divino, era un poder concedido por Dios y que los súbditos tenían que acatar. Y en esto vamos a adentrarnos en la gran obra de Hobbes, en el Leviatán, que si bien es muy criticada a tiempo actual, tenemos, como siempre les digo en las entregas, vamos a trasladarnos a la mitad del siglo XVII, cuando era impensable esto, que un monarca fuera destituido y mucho menos ejecutado. Y bueno, Carlos I pierde la cabeza, es ejecutado, y son tiempos muy turbulentos. Hay una guerra civil en Inglaterra que dura 7 años, pero bueno, vamos a concentrarnos en la obra, y este preludio histórico fue simplemente para ubicarlos en el sentido de que Hobbes lo que trata con el Leviatán es de establecer que no es un poder concedido por Dios, que si bien tiene que haber un absolutismo y tiene que haber un monarca, porque los hombres son principalmente autómatas y no buscan más que su propio beneficio y no tienen tiempo para más, tiene que entonces haber concentrado un poder absoluto en una sociedad a través de un monarca, un rey o la figura que ustedes quieran. A tiempo actual yo sé que les puede parecer un poquito pesada esta lectura del Leviatán, pero repito, hay que trasladarnos a la época, y es una obra maravillosa que por primera vez establece derechos del hombre y los empieza Hobbes a decir cómo deben de ser, y él es el precursor de lo que luego John Locke va a decir, que el hombre nace libre y el hombre tiene derechos, sobre todo en su segundo tratado, porque él publica dos, pero en el primero cae en el mismo error que Hobbes, que es simplemente irnos hacia la crítica del absolutismo, y es en el segundo tratado donde verdaderamente él ya empieza a hablar sobre lo que los hombres nacen libres, sobre la representación social, que tiene que haber una división de poderes entre el ejecutivo y entre el legislativo, y que el legislativo es la representación del pueblo. Ya son ideas muy de acorde a lo que ahorita concebimos, que repito que en ese tiempo prácticamente eran
herejía lo que John Locke lo que estaba escribiendo. Y en estos tiempos, bueno, pues nos suena perfectamente lógico lo que John Locke escribió, y es el precursor de la democracia en la Gran Bretaña, un país que, bueno, pues dista mucho de tener una democracia perfecta, y bueno, pues no ha parado de pelearse en su propia isla con, con los que la comparten. Pero bueno, ese es tema aparte. El segundo tratado es maravilloso y da paso a una de las obras que revolucionan completamente nuestro planeta, que da pie a la Revolución Francesa, precisamente, que es el contrato social de Jean-Jacques Rousseau, quien es, por supuesto, ahorita un héroe en Francia. Donde vayan ustedes en la ciudad que ustedes vayan, y eso que él era ginebrino, pero bueno, eso es otro tema. Pero él, precisamente por todo este tiempo que pasa en las publicaciones en Francia, sienta las bases, porque él ya en el contrato social, él habla del hombre, y de hecho así empieza la obra, que el hombre nace libre, pero aún así se encuentra encadenado, y él empieza a criticar más bien la sociedad, y él empieza a hablar de un contrato social como lo conocemos, que todos nos vamos juntando en una sociedad y vamos a suscribir un contrato con nuestros gobernantes para que lo hagan bien. Él empieza a hablar de la voluntad generalité, disculpen ustedes mi francés, que es pésimo, pero es básicamente la voluntad general del pueblo la que tiene que ser expresada a través de los gobernantes. Y la obra de Rousseau es poco menos que apasionante, no les va a dejar un minuto de descanso, y sienta las bases precisamente para lo que es la sociedad moderna, porque habla de la división de poderes, habla de la voluntad general, y habla sobre todo de temas que inclusive refieren a alguna otra obra, como es Emilio, de la educación, Rousseau, que llega a decir: el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad le corrompe, y es imposible que vuelva natura y vuelva a ser bueno. Entonces el hombre debe de suscribir dentro de un consenso general un contrato social para que esta sociedad pueda funcionar. Y él establece precisamente las bases de la democracia y la división de poderes, un poquito inspirado, por supuesto, por John Locke, pero establece las bases de la sociedad moderna que da después de la publicación, 27 años después de la publicación del contrato social. Viene la caída de Luis XVI, y es el segundo monarca que es ejecutado por su pueblo, e inclusive estas bases que sienta Rousseau es que el pueblo puede juzgar y tiene el derecho de juzgar a sus gobernantes, aquellos que no lo hagan bien. Tan es así que el principal líder de la Revolución Francesa, Robespierre, sufre la misma suerte precisamente al tratar de constituirse en un dictador. Paradójico les va a sonar que luego viniera la figura de Napoleón Bonaparte pero bueno, pues hablar de Napoleón es otro tema, y es una de las más grandes figuras que han existido en la historia. Pero no nos metamos en esta entrega hasta ahí. Vamos a dejar en que Rousseau nos deja las bases en 1762 de lo que es la sociedad moderna. Los invito a leer. Hay un par de libros condensados, si quieren leer el Leviatán y el segundo tratado de Locke, los quieren leer condensados, no pasa nada. Pero el contrato social, sí, de Rousseau, sí me lo leen completo, por favor, es un libro apasionante. Les agradezco mucho y quedo en espera de la próxima entrega. Un abrazo.